Bueno, esta es una tarde especial porque tenemos con nosotros como poeta del mes al poeta Carlos Alcorta, que ha publicado una cantidad importante de libros como Lusitania, Condiciones de vida, Cuestiones personales, Compás de espera, Trama, Corriente subterránea, Sutura, Ejes cardinales, etcétera, etcétera. Su último libro publicado reúne toda su poesía de casi 40 años y se titula Acto de presencia. Carlos ha obtenido importantes premios como el Premio Alegría José Hierro o el Premio Hermanos Argensola, y también ha sido finalista del Premio Nacional de Poesía. Además es editor, tiene una editorial también de prestigio que se llama Libros del Aire, y es responsable del Aula de Poesía José Luis Hidalgo y coordinador de las veladas poéticas de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Ejerce también su labor como crítico literario en medios como el Diario Montañés, en cuyo suplemento cultural Sotileza colabora semanalmente, o en revistas literarias como Clarín, Turia, Nayagua, además de tener un blog que es visitado por casi todos los poetas. Bienvenido, Carlos. Tu currículum es impresionante. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí, gracias por la invitación y gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta entrevista lectura. Te quería preguntar, después de toda una vida dedicado a la literatura, a la poesía en concreto, ¿qué supone para ti la reciente publicación de tu obra reunida? Bueno, yo creo que el título ya refleja bastante bien lo que he pretendido a la hora de reunirla. Acto de presencia es bueno, tiene más de un significado, pero la pretensión al titularlo así era, bueno, decir, no solamente una reunión, sino decir estoy aquí. Es decir, justificar de alguna forma esos 30 y muchos años de creación poética y decir, bueno, lo he reunido, ha significado algo, no solamente para mí, sino que espero que también signifique algo para los lectores. Claro que sí. ¿Y qué conexiones establecerías y diferencias entre el poeta de los inicios y el poeta actual? Pues muchas, muchas. No sé si por fortuna o por desgracia, pero muchas. Yo empecé escribiendo una poesía muy desnuda, muy esencialista, una poesía un tanto hermética. Mis primeras publicaciones reflejaban ese tipo de poesía, lo que se llamó en los años 80 la poesía del silencio. De hecho, varios de los referentes que yo mencionaba en aquellos libros, las citas eran pues desde Paul Celan, José Ángel Valente, Octavio Paz, que sigue siendo un referente actualmente para mi poética. Y me di cuenta, llegó un momento en el que me di cuenta que ese tipo de escritura tan elíptica no satisfacía mis deseos de expresión. Tenía cierto temor a caer en abstracciones y, como digo, me di cuenta que no reflejaba mi forma de entender no solamente la literatura, sino la vida. Que además, por otra parte, están muy unidas, al menos en lo que a mí me concierne. Entonces, poco a poco fui dando, digamos, más rienda suelta a la propia palabra poética, a la escritura, e intentando, bueno, reflejar esos procesos vitales y de autoconocimiento, y eso exigía un poema más narrativo y más explicativo. De tal forma que ese proceso que llega hasta este libro, y con algún poema inédito que ya son poemas tan narrativos que podrían ser hasta cuentos. Entre otras cosas porque pienso que el cuento y el poema no están muy lejos de la propia construcción literaria. Y también un poema dices, en la belleza vi un ideal, inalcanzable pero firme. ¿Ese es el ideal que mueve a escribir a todo poeta? No, eso ya sí que no puedo decirlo, ni siquiera es para mí un ideal ya. Mencionar poemas de lo que uno ha escrito en ciertos momentos y trasladándonos a la actualidad, uno entra en muchas contradicciones, afortunadamente, y disiento de muchas de las cosas que he dicho o que he escrito. No, la belleza actualmente no es un motivo que me induzca a escribir, ni muchísimo menos. Por otra parte, cuando Kiss habla de la belleza es verdad, la verdad belleza,
sobre todo en el poema Lauda a una urna griega, yo no estoy de acuerdo con esa visión, o no estoy de acuerdo del todo. Auden, hablando de ese poema, dice algo así como que aquí se refería más que nada no al concepto de abstracción, sino a esa urna griega que él vio y el dibujo que representaba y que era muy bello. Entonces yo soy más partidario de conceptos más, no de abstracciones, sino de conceptos más de uso habitual, de aquello que yo pueda asimilar sin necesidad de recurrir a metafísicas. Entonces ya no mantienes cosas que he leído de tu obra, que me han llamado la atención y con muchas algunas sí, espero. A ver, dices que la escritura hablas de ella como una pasión, pero también como una tortura, como una forma de cobardía, como un amuleto. ¿Qué lugar ocupa en tu vida la escritura y qué es para ti? ¿Ya no mantienes esto? Sí, no, la escritura sigue siendo una parte consustancial, no solamente la escritura, todas esas otras actividades que has mencionado en el currículum y que te agradezco que menciones, forman parte. Yo la literatura no la concibo, la poesía no la concibo solamente como el hecho de escribir. Para mí un ejercicio literario también es escribir reseñas. Un ejercicio que tiene que ver con la literatura es la labor de editor. Un ejercicio que tiene que ver con la literatura es mi labor de coordinar lecturas de otros poetas. Porque no puedo decir me obliga, pero no es la palabra, me incentiva a leerlos y analizarlo más en profundidad. Entonces, todo mi mundo narrativo, o sea, laboral y vivencial, aparte de las relaciones íntimas, gira en torno a la literatura. Entonces, no concibo mi vida sin la literatura. Eso nos ocurre a casi todos, ¿eh? Bueno, yo hablo de lo mío. Entonces, eso sigo teniéndolo presente, lo que dices en ese que has mencionado, pero bueno, la escritura a veces es una tortura. Es una tortura, sobre todo cuando intentas buscar esa palabra que diga o que exprese realmente lo que quieres transmitir y no la alcanzas, entonces, y andas con circunloquios y demás. Hallar la palabra precisa es muy, muy difícil, entonces a veces se convierte en eso, en una especie de tortura. ¿Y cuál es el valor de las palabras? ¿Fondo y forma son lo mismo? Vamos a ver, en esto, yo digo en el prólogo ahí, en este breve prólogo que he hecho en esta poesía reunida, que si tuviera que elegir entre los dos conceptos, entre el contenido y la forma, o entre el contenido y el continente, yo doy prioridad al contenido. Pero ya Aristóteles, como sabes, en su poética hablaba de ello, y Horacio hacía un equilibrio entre la forma y el contenido. Es una lucha, una diatriba que viene a lo largo de los siglos, pero reivindico, desde mi punto de vista, hay otros poetas que defienden por encima de todo la musicalidad, yo no. Mis poemas pueden ser musicales porque, bueno, me gusta mantener cierto rigor métrico y rítmico, pero si hay una palabra que realmente expresa lo que yo quiero decir y rompo un endecasílabo, desde luego lo voy a romper. Muy bien. ¿Y es escribir una forma de ver la vida más intensa que la puñetera la realidad? Sin duda. Yo realmente cuando reflexiono es cuando escribo. Cuando me siento a escribir es cuando realmente estoy pensando sobre las cosas. Es mi forma de comprender mejor a mí mismo y el mundo que me rodea. Sin la escritura no sé lo que hubiera comprendido y no sé hasta dónde alcanza lo que he comprendido. Pero desde luego lo que sí tengo claro es que cuando escribo es cuando me apropio más del mundo en el que vivo. Muy bien. Léenos algún poema, por favor. Vamos a ver. Mira, para que vean ustedes la diferencia entre lo que fui poéticamente y lo que soy, voy a leerles unos poemas de mis libros iniciales y después, por ejemplo, pues uno de los inéditos para que vean ustedes el transcurso. La primera publicación que yo hice se titulaba Durillos y Pos, que en griego a mí siempre me ha atraído mucho la cultura grecolatina. Y Durillos y Pos en griego quiere decir caballo de madera, que como saben, bueno, tiene la referencia lógicamente a Troya. Pero yo concebía el caballo de madera, el engaño que supuso la infiltración del caballo en Troya,
como precisamente el engaño que supone la escritura. Es decir, hasta dónde la palabra poética es capaz de reflejar, si no la verdad, por lo menos la verosimilitud de aquello que uno intenta contar o contarse incluso. Entonces, basándome en ese símbolo, en esa analogía, yo escribí, como digo, el primer poema de Bellos y Pos se titula precisamente Epifanía y dice: como puñal o heraldo la vigilia germina y emerge la tersura del deseo sobre los anclajes del tiempo. Fluye sin pausa el fulgor demorado, inmóvil coágulo de luz, acaso él mismo tras ese confuso afán adversario. La estancia enmudecida adensa los ecos de la mirada, se resiste al vacío. El espacio indeciso de la luz en las córneas leves de la lluvia arquéase. Hilvanar de un cuerpo su aterido rumor con la frágil coartada que el rostro mineral de la palabra engendra, su creciente lumbre que en las esclusas del olvido se inscribe. No restituye el trazo apasionado de las sílabas lo tangible, lo inventa y traiciona. En estos últimos versos hay una poética implícita, evidentemente, lo inventa y traiciona. Cualquier acto, el mero hecho, desde mi punto de vista siempre, claro, el mero hecho de intentar transcribir la emoción, hay un arco en el cual está lo inefable, aquello que no se puede decir. Aunque intentemos contarlo en la página, ya estamos tergiversando, estamos traicionando la emoción que ha suscitado esa escritura. Y de ahí viene esto. Y para que vean ustedes esa pequeña diferencia, les leo un poema inédito que está incluido aquí en este libro. Perdón. Viento de cara. Cuando las olas rompen contra los huesos de la pelvis y el frío está a punto de minar tu voluntad, sientes la tentación de abandonar la lucha cuerpo a cuerpo con el agua, como si el peso del verano no te anclara en el fondo arenoso y fueran insuficientes para influir en tu determinación esas figuras bronceadas, de brimida musculatura, bañadas por un sol cenital que se sumergen y bracean mar adentro. Se inclina tu pensamiento hacia adelante, retrocede, se inmoviliza, planta los pies como en un suelo barnizado. Parece absurdamente fácil hacer frente al oleaje, seguir avanzando hasta que en el pecho la espuma dibuje el mapa de tus contradicciones y las posibilidades de crear una realidad paralela mediante una acción puramente reflexiva se diluyan de forma irreversible. Turbado momentáneamente por el viento de cara que colma el espacio de un sueño en el que pronto no estarás. Todo el mundo en algún momento necesita la aprobación de los demás para que no carezcan sus actos de sentido. Empapado y bendecido por la gracia del instante, con gaviotas merodeando como locas por el cielo inmaculado y con otros bañistas bajo sombrillas arremolinadas junto al muelle que no pierden de vista tus movimientos, miras al horizonte, a los restos del deseo que flotan por los angostos recuerdos de la infancia, o desvías los ojos hacia las expresiones estupefactas de quienes te vigilan. Respiras hondo, degustando el sabor húmedo del aire, sin pensar en el futuro, porque también eres agua, agua que te hace olvidar lo que eres, agua siempre regresando al cielo, al río y sus afluentes, agua dorada por el sol hasta su declive, cayendo como lluvia sobre la oscuridad del mundo. Muchas gracias. Es verdad que son mucho más narrativos. Totalmente, ¿no? totalmente. Los poemas. Y también escribiste que fue tu propósito comprender la vida transcribiendo la experiencia en hojas de papel ya amarillentas. Creo que eso es algo común a la mayoría de los poetas, un cierto sentido de incomprensión, ¿no? De la realidad o separación de la realidad. ¿Tú qué piensas? Pues efectivamente, la experiencia me ha enseñado que uno escribe desde el conflicto. Es decir, uno escribe cuando hay un desajuste
entre quien uno es y la realidad. Entonces, del conflicto, sin conflicto es muy difícil escribir, porque hablar de conflicto es hablar de ese enfrentamiento, como digo, y de que uno concibe o uno experimenta la existencia de una forma dura. O sea, hay momentos de alegría, pero son efímeros. Lo normal es llevar una vida con altibajos y, como decía Borges, y han dicho otros muchos, desde la felicidad no se escribe. Se escribe precisamente desde ese desacuerdo con la realidad, llamémoslo conflicto emocional, llamémoslo como queramos. Pero a mí me gusta la palabra conflicto y entiendo que la escritura nace de eso. Entonces, sin ello puede haber escritura, pero quizá no una escritura sincera. No quiero utilizar el término sinceridad como hablaba, por ejemplo, Pedro Salinas, ¿no? Que don Pedro Salinas, que siempre identificaba como uno de los rasgos fundamentales de la poesía la sinceridad. Yo no creo en la sinceridad poética, precisamente por lo que comentaba antes, porque en el momento en el que intentas trasladar la emoción ya hay un periodo de tiempo, llamémoslo como quieras, que traiciona la propia esencia de la poesía. Wordsworth, el poeta romántico, decía que la poesía es recordar con tranquilidad, es decir, dejar que la emoción se asiente y dejar ese tiempo necesario para poder rememorarla con tranquilidad. Hay otra cosa que me ha llamado la atención, que dices que no recuerdas, o no sé si dices que recuerdas o que no recuerdas el momento preciso en que la poesía se apropió de tu vida. Eso me gustó muchísimo, porque creo que estoy de acuerdo contigo en que hay un conflicto inicial que siente el poeta dentro de sí, empieza a buscar esa expresión, a buscar ese autoconocimiento o conocimiento del mundo a través de la escritura. La escritura es un medio y al final se apropia de uno. Es algo bueno, que también experimentado. Eso viene al caso porque paradójicamente, bueno, no sé si tan paradójicamente, pero yo cuando estaba estudiando Code, en mis tiempos había Code todavía, tuve una profesora que me llevé muy bien con ella después, pero me hizo odiar la poesía, por culpa del pobre Góngora, que no tenía ninguna culpa. Y por eso digo que no sé cómo llegué a ella después, porque podía haber tomado cualquier otro, bueno, no cualquier otro, no, porque desde luego las artes de dibujo y demás no es lo mío precisamente, pero no sé cómo llegué a ella, no sé, supongo que a cierta edad a todos nos pica el gusanillo de escribir, el enamoramiento, el desamor, todo este tipo de cosas, pero eso es lo de menos, esos son poemitas que escribes. Ahora, ¿cómo tomé conciencia? Pues mira, rememorando, y me han hecho alguna vez esa otra pregunta, o no esa exactamente, pero hace poco, por ejemplo, con el Día del Libro, me preguntaron qué libro había marcado más. Hombre, en mi familia no había muchos libros. Recuerdo haber leído la Ilíada y la Odisea, y de ahí viene mi querencia a lo grecolatino, ¿no? Fundamentalmente a lo griego. Pero si tuviera que mencionar un libro o dos libros que me influyeron poéticamente, fueron, o quizá tres, pero bueno, la antología de Gerardo Diego del año 34, que me llevé a la mili. Estando en la mili, además ahora que habéis tenido el Día de las Fuerzas Armadas aquí muy recientemente, ayer lo veía en televisión y salían mis antiguos compañeros por allí. Yo estuve en regulares, ni bueno ni malo, que llevamos una capa blanca y todo eso, y ayer lo he visto en televisión. Entonces, estando allí en Melilla, un compañero catalán me prestó un libro que fue La Ruballeta de Horacio Martín, de Félix Grande. Había sido premio nacional el año anterior, además. A mí ese libro me impresionó. Me impresionó porque yo vi reflejado en esa escritura lo que yo quería decir y de la forma que yo quería decirlo. La antología de Gerardo Diego, la antología del 34, había poemas magníficos, sin ninguna duda, pero, por ejemplo, ahí no estaba el Cernuda, que a mí me gusta. Entonces, me parecía muy antiguo, me parecía como seguir leyendo a Garcilaso, por decirte algo. Y el libro que me descubrió ese tipo de poesía fue La Ruballeta de Horacio Martín. Luego ya leí, no la antología de los novísimos, que estaba inaccesible en aquel momento, pero Rosa María Pereda y
y otra profesora, no recuerdo quién, publicaron en cátedra una antología de la época de los novísimos, que ahí venían muchos más. Y ese libro también me descubrió otro tipo de poesía muy diferente, que de hecho no están recogidos aquí porque fueron unos poemas digamos, de inicio, pero yo empecé escribiendo poesía culturalista, que no es reflejado aquí afortunadamente, y no se encuentran, o sea que no han muerto y bien enterrados están. Y una pregunta, ¿es el poeta un eterno vagabundo en el interior del esenciismo? Una idea preciosa. Pues yo creo que sí, efectivamente. No sé si un vagabundo o un vagamundo, pero yo creo que sí, que tienes que estar dándole vueltas a buscar tu propia definición de lo que eres y a partir de lograr una especie de, no de sentirte bien contigo mismo, que también, pero en el momento que encuentras al menos el boceto de lo que tú eres, es como te puedes relacionar mejor con el mundo. Si no sabes quién eres, muy mal puedes relacionarte con lo que tienes alrededor. Entonces, esto supongo que es cosa de la edad también, que cuando eres un adolescente, evidentemente, la poesía es un ejercicio de madurez, en contra de lo que se suele pensar o que nos han querido enseñar que la poesía es un género de juventud y la novela es un género de la senectud. Eso es completamente falso. Por otra parte, hay poetas como Borges que nunca escribieron una novela, ¿no? Pero hay poetas, ahora mismo hay poetas, o Margarit, por ejemplo, no murió hace tanto, y sus mejores, a ver, los últimos libros se repetían un poco, pero libros cuando tenía 60 y tantos o 70 años eran magníficos. Entonces no tenemos por qué dar por sentado que la poesía es un género de juventud. Yo creo que la madurez ayuda también a escribir, no sé si es mi caso, pero mejor poesía. Claro, hay otra idea tuya que dices que ayuda a resistir, a sobrevivir, y yo estoy de acuerdo. Sí, sin lugar a dudas. Y eso va más enlazado con la madurez que con la primera Sí, es un ejercicio de resistencia, sin duda ninguna. Y cada vez lo vemos más ante tanta ignominia que tenemos alrededor, bueno, no sé, es que no quiero meterme en profundidades de tipo ético, pero ante todo lo que estamos viendo es un ejercicio, ya el hecho de leer hoy en día es un ejercicio casi revolucionario en la sociedad en la que vivimos. Entonces, ¿cuánto más va a ser la escritura? Es un ejercicio absolutamente revolucionario y resistencia ante la sociedad que tenemos delante y que nos están metiendo por todos los sentidos. Sí. El deseo de apartamiento propio del poeta, esa necesidad de encontrar luz y verdad en los libros, ¿nos puede llegar a apartar de la realidad? Yo debiera. Yo, entre otras cosas, porque muy pocos escritores pueden vivir exclusivamente de lo que escriben y retirarse como hizo Thoreau en Walden y demás, ¿no? en la cabaña. Hoy en día tienes que estar en contacto con la realidad y es más, hoy el escritor tiene una parte importante de medio publicitario también en sí mismo. No quiero llegar al extremo de los influencers o como de estos jóvenes que son ellos mismos el producto, ¿no? Pero el poeta y el escritor hoy tiene que venderse también. Yo como editor lo tengo que decirlo, o sea, no basta aquel que vive o que pretende vivir fuera de la realidad, pues bien, es muy lícito, pero, por ejemplo, para mí como editor no me sirve. Claro. Si no hace, y tú lo sabes que escribes también, si no te ocupas y publicas, si no te ocupas de promocionar tu libro, podrás publicar un libro, pero al siguiente el editor te dirá: chica, mira la cantidad de ejemplares que tengo aquí todavía en el almacén. Claro. Entonces, ese contacto con la realidad nos hace, es decir, la escritura es decía José Hierro, que el poeta es un hombre exactamente, bueno, han dicho muchos, pero yo como Hierro tuve la fortuna de conocerle y de tratarle, decía que es exactamente igual que cualquiera de nosotros. La única diferencia, la forma de mirar, porque la escritura es una forma de mirar y de ver la realidad. Entonces, ¿qué diferencia un poeta de una persona que no lo es? La forma de mirar. ¿Cómo es esa forma de mirar? ¿Cómo es la mirada poética? Eso cada uno tiene la suya. Es dándote cuenta de las cosas. Es decir, yo puedo pasear en la zona donde vivo y hacer el mismo paseo todos los días, pero cada día me sorprende una cosa. Esa es la forma de mirar. Hay que mirar las cosas. O sea, el tópico dice que hay que mirar las cosas como si uno fuera un niño. Eso es inviable, efectivamente no se puede hacer, pero sí que hay que estar con los ojos. O sea, no es lo mismo mirar que ver. Entonces,
y que observar. Hay que observar lo que nos rodea. Intentar que aquello que la costumbre nos ha hecho ya no percibir o pasarlo por encima, intentar pues ver el mismo canto de un pájaro, cualquier otra cosa. Vamos, hablo de pájaro porque tengo la fortuna de vivir en un ámbito todavía de una naturaleza más o menos en la cual abro la persiana o la ventana y oigo los pájaros. Entonces, te siguen sorprendiendo y hay que fijarse en esas cosas. Esa es la forma de mirar poética, pero cada uno tiene que tener la suya, claro. El que vive, el poeta que es camarero, pues puede estar atento, o la poeta, a lo que dicen en las conversaciones. El que trabaja en una fundición, mira, Hierro, por ejemplo, después de salir de la cárcel, que entró a los 18 años por auxilio de la rebelión y salió a los 20-21, bueno, pues uno de los trabajos que tuvo fue trabajar en una fundición de goma. Hacían lo que llamamos después las catiuscas. Y con aquellos ruidos se le preguntaba, ¿y cómo escribías? Y él decía, eso me ayudó mucho a escribir, porque memorizaba los sonetos. Y entonces escribía mentalmente. Claudio Rodríguez escribía andando en la naturaleza. Entonces cada uno su mirada poética la va buscando, cada uno en lo suyo. Yo si voy a pasear, últimamente que salgo en bicicleta de montaña, pues hay muchísimas cosas que, aunque pases por esos montes de eucalipto o lo que sea, muchas cosas te sorprenden si miras bien. Léenos algo más, por favor. Mira, hablando de montes, ¿se oye? ¿No? ¿Se sigue viendo? ¿No? Sube. No, está subido, pero no se oye, ¿no? Es que no se enciende la luz ahora, no sé qué. Está ahí abajo, ¿eh? Bueno, igual ni hace falta, ¿eh? No sé. Igual ni hace falta. Está sonando. Ahora sí. Ahora ya. Tiene conexión. Que igual no hace ¿se me oye bien? Pues entonces sí me oye. Una de las cosas... Una de las cosas que uno se da cuenta cuando publica la obra reunida es que la fecha de publicación no siempre coincide con la fecha de escritura. En mi caso, en muchísimas ocasiones, porque como tú sabes, Isabel, las editoriales tienen sus propios tiempos, que no coinciden siempre con la cronología de la escritura. Entonces, por ejemplo, este poema que voy a leerles, que se parece mucho a los que leí inicialmente, pues está publicado en 2003. Y dice así, hablando del bosque: escribí palabras que talaron el bosque, raíz, tronco, hoja, árbol, savia muerta, el espacio vacío que no miran tus ojos, el monte despoblado, la página. Percibo en el espejo otra lectura de la realidad, transitiva, limítrofe, tal vez más verdadera. La tarde no es en mis ojos la tarde, sino un febril deseo que el lenguaje pervierte y modifica. Junto a estos poemas, que también son esencialistas, desnudos, pues en el mismo año 2003, por avatares de premios, pues publiqué 2 libros. Estos poemas que acabo de mencionar, que proceden del libro Trama, y estos otros que voy a leer ahora, que provienen de Corriente Subterránea. En este libro utilizo mucho lo que se llama el monólogo dramático, es decir, ponerme en la piel de otra persona, o de otro artista en este caso. Por ejemplo, que es Steysen, que fue un fotógrafo, y me pongo, como digo, utilizo el monólogo dramático. Anochece con prisa. De regreso al hotel, a través del cristal del objetivo, contemplo la última luz que broncea las aguas que huyen como prófugos de esta ciudad mezquina, feliz en su egoísmo, calvinista y casquivana a ratos. Despacio he recorrido sus calles y sus plazas geométricas, su orden cuartelario y siniestro que una instantánea, una fugaz esperanza, rescata del vendaval que agita la memoria. Han entrevisto en la oscuridad mis ojos doloridos por la falta de luz, huellas de antiguas épocas de esplendor
en los mármoles gastados, la proporción del mundo que el cincel talló con secos golpes en una noche. A tientas han buscado mis recuerdos historias personales de traición o lujuria que den crédito a esa imagen difusa y fragmentaria de la realidad que impunemente nos muestra la fotografía. De componentes químicos estables, de su urdimbre surge como el amor la apariencia de vida. Y otro, por ejemplo, de esta serie, Inclemencias del tiempo, por ejemplo. Las sombrillas dispersas en la arena como un campo arrasado de girasoles visto desde el cielo. El aire herrumbroso de componente norte que olía tenaz las banderas raídas y traspasa fulminante la piel hasta los huesos. El agua rebosando en las cisternas del tejado y el crispado mar cantábrico como un espejo hecho añicos que esconde en su revés perversas intenciones. Bastan esos indicios para suponer que el verano, como animal herido de muerte, devora sus propias vísceras. Observo recortándose en silencio tímidos rayos de sol sobre los copos de los árboles y a mis pies la corteza de la luz cansada, anfibia, dócil, ya reseca. Representa una imagen que no logro describir sin que pierda su sentido, porque solo en mi interior permanece esa reordenación del paisaje de carácter sentimental que en otro tiempo tuvo esta porción de costa. De nuevo las campanas de la iglesia anuncian la hora exacta del mediodía, un sonoro paréntesis de la existencia cotidiana de la naturaleza. Tal vez esos segundos de tregua le basten a la mirada para adentrarse feliz en sí misma. Según deduzco de esta descripción, impulsada por la alquimia del olvido, descansa mi concepto del mundo sobre cimientos tan endebles que una insignificante alteración estacionaria puede derribarlos. En general he encontrado poemas elegíacos, poemas un poco desesperanzados en tu obra. Sin embargo, en algunos hay revelaciones que son consoladoras, como cuando dices: sabed que cuando nada se espera, cuando todo se da por perdido, la muerte no es el fin del trayecto, sino la senda hacia un nuevo destino. Esto me llama la atención porque me recuerdas a Eloy Sánchez Rosillo, que llega a negar la muerte. Él llega a negarla. Pero es como si a través de la elegía o del canto elegíaco llegaras a la esperanza, ¿o me equivoco? Bueno, la mayoría de mis poemas efectivamente son elegíacos. Solo hay un libro que tuvo una visión más ígnica, más conforme con la vida y más de disfrutar de lo que tenía. Sol de Resurrección, precisamente se titula. Como decía antes, la vida es una forma de duelo permanente, entonces el mantener esa negación de la muerte que dices, no lo comparto para nada. La muerte es consustancial a nuestra vida y hay que asimilarla como algo que tenemos ahí. Luego ya, por otra parte, entra la relación que tengas con ella, o que la vida te haya permitido. Yo aquí tengo reunido un libro penúltimo, que es Aflicción y Equilibrio, que está dedicado al fallecimiento de mi padre, y lo titulé Aflicción y luego Equilibrio, porque llegaba el momento de ir tomando conciencia de su ausencia. Por cierto, sus cenizas las eché en la playa de la Franca, porque era asturiano mi padre, y yo pensaba ir por medio de la vida y de la poesía encontrar el equilibrio, pero tuve la mala fortuna de que al poco tiempo falleció mi madre, con lo cual el equilibrio pues todavía no lo he encontrado. Entonces, ¿cómo negar la muerte? No, lo que hay que es... No digo que la niegues, es que no es el fin del trayecto, sino la senda hacia un nuevo destino. Bueno, no sé exactamente en qué momento escribí eso. No sé si compartirlo ahora mismo, ya si compartiría esa idea. Yo no creo en el más allá, te anuncio eso. Yo creo que después de esto no hay otra vida nada más que la que puedan prorrogar nuestros seres queridos.
aquellos que vivan más tiempo que nosotros o en el futuro, pero no creo en la senda esa que menciono solo puede ser en este camino porque descreí muy pronto, entonces no creo, no iba en ese sentido religioso. ¿Sí? ¿Es escribir una forma de intentar no morir del todo? Sí, sí, claro, sin duda. Yo creo que egoístamente todos los que escribimos pretendemos eso, lo digamos o no. Es una forma de sobrevivir a, pues eso, y que alguien se acuerde cuando nos pongan una calle o algo de esto. No hace falta que nos lean, cuando nos pongan una estatua y que nos caigan las palomas encima, con eso tenemos bastante. ¿Y es la escritura la excusa preferida de los soñadores y los pusilánimes? Bueno, a ver, es que estás utilizando ahí versos casi como armas arrojadizas. Entonces, no lo sé si... De los pusilánimes, no. El verso que utilizan los pusilánimes son aquellos que escriben lo que se les ocurre y no corrigen nunca, que los hay mucho, como sabes. Mi escritura siempre es muy corregida. De hecho, luego leeré otro poema inédito de este libro, o sea, de los 3 que hay inéditos, que ya lo he corregido. Yo recuerdo cuando publiqué la antología que me prologó Leopoldo Sánchez Torre y publiqué en el mismo año, por estas circunstancias editoriales, otro libro, Ahora es la noche, y lo presenté en el Centro Cultural del 27 en Málaga. Entonces su directora, Mesa Toré, tenía los 2 libros. Entonces yo estaba leyendo de uno y me dice, pero si esto no coincide con él. Yo corrijo permanentemente, me da igual que esté publicado el libro que no. Juan Ramón Jiménez decía que lo mejor de su obra eran las propias correcciones. Yo no voy a llegar a ser Juan Ramón, evidentemente, pero yo creo fundamentalmente en la corrección y tengo como autor, tengo legitimidad absoluta porque hay quien disiente de esa idea. Ahora bien, la corrección que yo hago, al menos, tiene más que ver con detalles. O sea, no intento pervertir la experiencia que dio origen al poema. Si estoy hablando de un poema de duelo, desde luego no lo voy a cambiar a que sea un poema alegre, pero sí que matizo o cambio ciertas cosas. Luego explicaré en ese poema lo que cambié y por qué. Hablas de la revisión también como una forma de inspiración. Sí, claro. Por supuesto que sí, la idea no es mía, pero creo que es de uno de mis poetas predilectos, que es Robert Lowell. Él decía algo así, efectivamente, que la revisión es parte de la inspiración, y efectivamente, si ves algo que chirría en ese verso, necesitas inspiración para corregirlo y para buscar esa palabra precisa. Entonces, tengo que hacerte una pregunta un poco maliciosa. A ver. Estos nuevos poetas que tienen tanto éxito en las redes, etcétera, que su poesía es pues, un desahogo emocional sin ninguna corrección, ¿qué te parece a ti? Pues como editor y que como eso no es poesía. Eso yo lo comparo cuando yo era joven. Los chavales, cuando íbamos al instituto, en las carpetas llevábamos fotos de futbolistas, no es mi caso, pero vamos, de coches o de motos, que sigue siendo mi caso. Y las chicas llevabais pues frases. Esto es lo mismo, son desahogos sentimentales. Y es que no tienen ninguna... A ver, la palabra, el poema, para ser un poema, tiene que tener un respeto a la literatura, un respeto a la palabra poética. Y, por supuesto, es una difusión sentimental, pero buscando eso, el rigor a la palabra. El rigor de la palabra. La palabra es nuestro... o sea, el mecánico necesita un destornillador, una llave inglesa. Nosotros necesitamos un conocimiento del lenguaje. Esto es fácil, aparentemente, pero es muy complicado. Yo a mis alumnos en los talleres les comento siempre lo mismo. Hay dos géneros en nuestra época absolutamente perjudicados, que son la fotografía. ¿Por qué? Porque todos tenemos un teléfono móvil y un teléfono inteligente y nos creemos, o sea, sacamos miles de fotos. Y otro es la poesía o la literatura en general. Por supuesto, todo el mundo tiene derecho a escribir, como no, estaría... y todos tenemos un procesador de textos en el ordenador y escribimos. Pero por el hecho de sacar fotos con el teléfono inteligente no somos fotógrafos. Y por el hecho de escribir algo
o en la mano, en una página, no somos escritores. Nosotros, como escritores, como poetas, tenemos una herramienta que es la palabra, que es el lenguaje, que utilizamos todos, pero el escritor se ve en la obligación de utilizarlo con rigor, y para utilizarlo con rigor hay que conocerlo. Y hay que experimentar y conocer. Esto no hace falta ser licenciado o doctor en nombre. Hay que preocuparse por el lenguaje, por nuestra herramienta y por la palabra. Entonces, esta literatura, esto que dices, que no es literatura y tal, lo definió... ¿Le llaman nueva poesía? No, de nueva poesía no. Es que no es poesía, es para poesía en todo caso. Pero, a ver, vuelvo a decir que legítimamente tienen todo el derecho, ¿cómo no? Pero no lo llamen poesía, no. Es que no lo es. Tú eres un escritor bastante, exquisito, tu editorial es bastante exquisita. Entonces te quería preguntar el nivel de los manuscritos que te llegan, si tienes que evaluarlos desde hace años comparativamente, ¿qué te parece? A ver, yo no me ocupo prácticamente de eso porque tengo un director de colección de poesía que es el que se ocupa, pero de luego a mí no me llega nada de eso, afortunadamente. Supongo que sabes dónde lo envían. Entonces a mí no me llega nada de eso y además es que no entra dentro de mí. Ahora mismo en la editorial hemos publicado una antología de poesía joven que la ha hecho José Antonio Llera, un profesor de la Autónoma de Madrid, y desde luego no hay ninguna personajes de... No, hay que tener un rigor y sobre todo hay que tener un concepto de la poesía mucho más alto del que tienen. Es que ahora están teniendo mucho éxito, claro, el éxito distorsiona todo esto. Y tú vas a la Feria de Madrid, ahora que ¿Y por empieza... qué están teniendo ese éxito? Bueno, yo es algo que me pregunto por dos razones al menos. Una, llega o sea, es como, a ver, como las canciones, ¿por qué tienen más éxito las canciones de Bisbal que Orfeo y Eurídice de Gluck? Evidentemente porque están transmitiendo, al margen del idioma, están transmitiendo unos sentimientos que todos tenemos, pero de una forma muy precaria. Entonces, eso llega mucho más, muy primaria, sí. Efectivamente, eso llega directamente a lo más sensible, al corazón. Lo elaborado, lo literario, tarda más en llegar. Pero, ¿por qué llega bien? Pero luego a mí el éxito me produce cierta contradicción, porque por una razón, ellos mismos o ellas, el grupo, no compran libros, porque son gente muy joven y la mayoría no tienen capacidad económica para comprarlos. Y luego, en segundo lugar, está todo en Internet. Y sin embargo, cada vez se publica más. Pero esto ocurre también, y es algo que no acabo de entender, pero como editor, te diré, y antes lo hablaba con Leopoldo Sánchez Torre, el género del aforismo, que está en auge. Es una burbuja, es todo mentira. No se vende nada. Ni ellos mismos lo compran, no te lo digo como editor, os lo digo como editor. Es una auténtica burbuja. Has publicado un libro que me ha encantado de Dionisia García. Es el único que se ha vendido, pero claro, Dionisia García es una señora, una grandísima poeta de 80 y muchos años, ¿qué tal? Pero 95. Bueno, con 90, pues es a lo que te voy. Y ahora está en imprenta uno de Carlos Marzal, que también se venderá y tal. Pero en general, los demás, no voy a decir nombres, pero hay alguno que he publicado hace 2 años y medio y tal, y ha vendido 27 ejemplares. Y es de los más famosos que hay en España. Entonces, es una burbuja, porque cada vez se están creando más colecciones de aforismos. Entonces, o yo soy muy tonto, que puede ser, como editor también, o no lo entiendo. Pero estas cosas ocurren en la sociedad en la que estamos. Igual que la burbuja inmobiliaria, pues hay burbuja aforística y burbuja de influencers. Qué bueno. Léenos algunos, por favor. Mira, por ejemplo, Sutura es un libro, a veces ocurre, aunque sea un tópico, pero a veces ocurre, estás escribiendo algo, no todos los libros se escriben de la misma forma, evidentemente, hay libros que nacen como concepto unitario y hay otros que son una mera acumulación de poemas que dices, he llegado hasta aquí y ahora lo cierro. Pero sí también se da, hay veces que, aunque como digo sea un tópico, a mí me ha ocurrido, que estás escribiendo algo, poemas, y de repente un tema se te impone y tienes que dejarlo y empezar a escribir otra cosa.
Y esto me ocurrió con este libro, con Sutura, que publiqué en 2009, y es un libro, son 13 cantos, es un largo poema, y se me impuso. Entonces, el primer poema voy a leerles. Vamos a ver. Son poemas bastante extensos, pero este es el más breve. Y está dedicado a mi hijo, que era muy pequeño entonces, bueno, pues 6-7 años, cuando lo escribí. Lleva una cita de Slavoj Žižek que dice: cada acción conlleva una responsabilidad. Sobre la alfombra que decora el suelo enlosado se elevan altas dunas que el sol poniente vuelve anaranjadas. Crecen profundas sombras que convierten a vista de pájaro el arenal desierto en piel de tigre desteñida, surcada por errantes manadas de bisontes, sanguinarios felinos que la sed ha vuelto dóciles, exhaustos paquidermos que la mano del niño inmoviliza o desplaza al compás que su albedrío le dicta. Sí, procede con frecuencia como un voluble Dios que juguetea con el destino de los seres vivos. Sin saber, con intuir los sientes suyos, porque aún no es consciente del alcance que entrañan sus acciones y no entiende las leyes naturales que gobiernan el mundo. Pero la práctica indiscriminada del soborno o el castigo mitigan su dominio. La aparente aflicción que muestra ante los accesos de violencia infundada. ¿Acaso su franca temeridad, su falta de experiencia, determinan las proporciones incorrectas de hombres y animales? La desafortunada orientación con que una blanda luz artificial señala el camino de vuelta hacia la negra paz del envoltorio. Quienes permanecen a la intemperie, esas desorientadas muchedumbres de plástico que esperan cerca de los motores inservibles que el cielo vierta sobre sus rostros secos la miel mirífica del aire de marzo, restablecen la secreta correspondencia con la realidad, responden a las formas que los sueños multiplican y su presencia rota la inmaculada red de la virtud, consuma el triunfo de lo imaginario. Quien aprende a mirar, aprende a ser. Del libro Índico, Sol de Resurrección, lleva está dedicado a mi mujer, a Marta, y lleva una cita de un filósofo que a mí me gusta especialmente, Jorge Santayana, y dice: moralmente todas las cosas son neutrales en sí mismas. Somos nosotros quienes las bañamos en cualquier emoción que nos embarga por un momento. El viento de las panojas, decimos ahí en Cantabria, es un viento sur. Bueno, las panojas son las... ¿cómo las llamáis? Las mazorcas, efectivamente, gracias. Está dedicado a un amigo pintor y se basa en una anécdota. Subimos, no sé si algunos de ustedes conocen la casona de Tudanca. La casona de Tudanca el pueblo de Tudanca es una casona que tiene una maravillosa biblioteca que creó en su momento José María de Cosío, el autor de la Enciclopedia de los Toros, el que tuvo a Miguel Hernández. Y allí se conservan, pues entre otros, el manuscrito porque allí estuvo Alberti y demás, el manuscrito de los Ángeles, y bueno, un cancionero inmenso y maravilloso. Bueno, pues un día subimos allí porque está en el límite con Palencia, y subimos 3 amigos a comer por allí, que se come muy buen cocido. Luego paramos en la casona y a la vuelta ya se había hecho de noche y soplaba el viento sur, que es el que tira las panojas en octubre. Y este poema es un canto a la amistad. Para hacer nuestro el cielo que nos cubre, nos hemos detenido aquí, en lo alto, instigados por una sensación de plenitud difícil de ignorar.
Hemos interrumpido nuestro viaje para anular el tiempo y su deriva y hacernos uno en la existencia plena, en lo que vemos y en lo que sentimos. Y no es improvisada esta mirada que confía en lo eterno del instante. Viene del fondo de nosotros mismos, de una niñez lejana, sin memoria, y se adentra en la noche de las cosas, sabiéndolas de todos, usadas al alcance. Duerme el valle, sacude el viento las ventanas atrancadas, los olmos aún enaltecidos, las plantaciones de maíz marchito. Su música nos baña como fresco aguacero a última hora de la tarde. Anida en nuestras manos que se agrupan y son cepo y sostén del invisible ángel de la amistad reaparecida. Está serena el alma y no nos mueve más deseo que el de saltar las horas que vivimos sin prisa, demorando el vigor que la noche sin nubes nos infunde. Nos vemos juntos en el universo, uno, conformes sí con ser presencia. Panojas esparcidas sobre la tierra seca y en el aire el polen que multiplica nuestro júbilo. Estar como si ahora fuera un siempre, palpando la realidad que nos ampara y colma, es lo que demandamos. Que se seque la negra flor de la nostalgia, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En teoría general sobre la desposesión, parece que el poema ha suplantado tu identidad y ahora no sabes si eres el que escribe o un producto de la experiencia de escribir. Y usando tus propios versos te pregunto, ¿es más vida la vida en la ficción? ¿Vivimos realmente lo que hemos escrito? Bueno, eso enlaza con lo que te comentaba antes, con lo que comentaba, que yo realmente cuando me apropio de la realidad o asumo esa experiencia es cuando escribo. Ahora, si es más verdadera la vida cuando escribo, a ver, en la poesía hay mucha ficción, hay mucha literatura. Pero no somos conscientes de ella. No lo sé, cada uno se enfrenta a la poesía de una forma muy determinada. Yo hay veces efectivamente que yo defiendo la ficción en la poesía, igual que en la narrativa. Además ya lo decía, vuelvo a Aristóteles y su poética cuando habla de la imitación, ¿no? Que no era la imitación de la realidad, sino que construir, reinterpretar la realidad de una forma verosímil. Entonces, a mí lo que importa cuando escribimos de cara al lector es lo que el lector piense. Ojo, yo, así como he dicho antes que creo en lo de la ficción, en lo que no estoy muy de acuerdo es en teorías más recientes que hablan de que el lector tiene la última palabra. El lector tiene su última palabra, pero desde mi punto de vista, el que tiene la última palabra de lo que ha escrito, al menos para él, es el autor. Otra cosa es que el lector pueda interpretarlo como quiera. En eso estamos de acuerdo, pero tanto llegar a decir que el lector es el que tiene la última palabra. A ver, el poema no tiene por qué ser abierto. Y los míos creo que no lo son poemas más o menos cerrados. Entonces yo vuelvo a decir, y utilizo demasiado yo quizá, pero mi poesía es una poesía muy testimonial, es una poesía muy del yo. Entonces la experiencia que yo transmito la sé yo. El lector que piense que se construya lo que quiera y que haga de este poema, si se identifica, pues muchísimo mejor. Yo vengo diciendo hace mucho tiempo ya que yo no quiero lectores como notarios, o sea, que levanten un acta notarial. Yo quiero lectores cómplices, que digan, esto lo he sentido, o algo similar he sentido yo, y este poeta está diciendo, eso es lo que quiero. Y aunque no sea lo que yo he dicho, si a él le parece, al lector o lectora, mira sus rejuelas. Eso, como digo, habría que hablar largo y tendido sobre ello y hasta qué punto el lector, como digo, puede apropiarse. En el momento que está publicado, evidentemente, puede apropiarse, pero eso no invalida que el autor tenga su propia idea del poema, evidentemente. Y aunque como editor no lo hagas, como crítico literario que también lo eres, ¿qué diagnóstico harías de la poesía española actual? De la actual, pero es que... Actualmente conviven, como sabes, muchas generaciones, afortunadamente, y muchas tendencias. Una de las características de lo que ocurre ahora es que no hay una tendencia predominante. Esto, en principio, es bueno.
pero también desorienta mucho, porque hemos llegado a un extremo, o sea, hemos llegado a una circunstancia sin llegar al extremo que comentabas antes de esa poesía o parapoesía, mejor dicho, pero sí que estoy viendo, o vemos en general, que hay una tendencia al todo vale. Y yo no he compartido, pero en todas las actividades artísticas, ¿eh? Entonces jamás he compartido esa idea. Como digo, cuando antes hablaba de la tortura, o hacías mención tú a la tortura de escribir, es que escribir cuesta, coño. Que escribir cuesta y es doloroso a veces. O sea que, entonces, a ver, y vas a lecturas poéticas y demás, y hay gente que se lo toma. El poeta sufre. La poeta sufre. Hay momentos de inspiración, llamémosla divina, llamémosla como queramos, pero la construcción de cualquier cosa lleva trabajo, lleva tiempo, lleva sufrimiento. Entonces, el que se lo toma a la ligera o quien se lo tome a la ligera, pues bueno, buscará otras cosas y serán lícitas también, pero no es el camino que yo quiero. Entonces, bueno, te llegan muchísimos libros y muchas cosas, a ver, pues muy poco elaboradas, sinceramente. Hoy es muy fácil publicar. O sea, no tiene nada que ver con un año, o sea, cuando yo, desde el año 80 y tantos que empecé a hacer cosas, y cuando cerraba la imprenta en la que nos echaban una mano, íbamos otro amigo y yo a componer con los cíceros, los móviles de las letras, ¿eh? Y a ponerlos en la caja y pasarlos por la linotipia. O sea, que conozco todo. Entonces, eso lleva mucho trabajo. Hoy, como digo, con un procesador de textos y Amazon o no sé qué, te saca, ¿cuántos quieres? 10 ejemplares. Toma, aquí lo tienes. Ahora, eso, como reitero, es lícito que lo haga quien quiera, pero de ahí a considerarlo poesía, eso ya es otro cantar. Yo no sé si el público le quiere comentar o preguntar algo a Carlos. Que no sea por muy aquí hay algunos poetas. Que no sea muy difícil, que ya Isabel ya me ha puesto en... Yo estoy de acuerdo yo también pienso como usted que yo empecé en esto de poesía hace poco tiempo, cuando me jubilé, ¿no? Y las cosas que más me gustan precisamente es hacer borradores. Yo sé que es un trabajo duro, pero a la vez es satisfactorio, porque hay que buscar la palabra precisa y, bueno, digo, este poema me costó 12 hojas, o sea, o media libreta, ¿eh? Decía Oscar Wilde, una vez lo leí, creo que era él, que estuvo toda una tarde para poner una coma y al final no la puso. No, estuvo toda una tarde para poner una coma y cuando se encontró satisfecho es cuando la había vuelto a poner. La había vuelto a poner algo de eso, pero todo Bueno, hay algo que digo habitualmente también en mis talleres es que hay una herramienta imprescindible para el escritor, que es la papelera. Tanto la virtual como la física. Es fundamental. Y eso abunda en lo que acaba de decir. Hay que tirar mucho, efectivamente. El problema de esto es que cuando uno escribe un poema y va corrigiéndolo y tal, ¿cuál es la mejor versión? Ese es el dilema. Que uno no sabe. Llega un momento en que uno no sabe si la 13ª era mejor que la segunda, tal. Pero eso tenemos que vivir con ello, con esa incertidumbre. Bueno, yo como soy implementando todo esto, pues a mí me gusta aprender, yo siempre estoy en un curso de poesía, ¿no? Estuve con Víctor Briones, el portal de escritor, y el año pasado con Amaya Blanco, ¿no? Y recuerdo en concreto que había un ejercicio, bueno, yo traté un poema sobre Miguel Hernández, ¿no? Y dije, oye, qué bonito me quedó este verso, qué preciosidad, qué guapo, chulo, ¿no? Y me dice ella, yo necesito saber lo que siente Miguel Hernández, no necesito saber lo que sientes tú. Entonces, yo buscaba palabras abstractas que son muy bonitas, pero que hablar, y hay que hacer uso de ellas, evidentemente. No te va a ser tan concreto, de toda imagen. Lo decía ella, me decía Maya, pero yo quiero saber lo que siente Miguel Hernández, no quiero saber lo que tú sientes. Bueno, eso depende. Depende de lo que interese. El ejercicio era ese, precisamente. Ese era el ejercicio. Ponerse en la piel de una persona, de un real, ¿no? Y buscar un momento de su vida. Claro, yo hablaba de libertad y todo, pero era desde mi perspectiva. No, pero esa es la técnica que comentaba yo antes, la técnica del monólogo dramático. Es ponerse en la piel de otro, pero bueno, uno lo utiliza para, con esa máscara de otra persona, hablar de lo de uno mismo. Es decir,
ese poema que leí de otro, por ejemplo, por ejemplo, si lo encuentro, que quien habla lo van a ver después. A ver si lo encuentro. No sé si lo encontraré ahora. Basta que no lo busque. Y es que no me sé mis poemas de memoria. Pero bueno, por ejemplo... Sí, pero tú antes apuntabas que también con que al lector le diga algo, aunque sea distinto de lo que tú pensabas al escribirlo, también tiene su valor. No, por supuesto. También tiene su valor. El mensajero, a ver cuál es este. Si no es el... Lo que decía Maya es que, claro, que las palabras abstractas a veces no cogen la emoción. Entonces, que eso mismo que yo decía, que podía confundirse con lo que yo pensaba, lo que podía pensar en ese momento, es una confusión ahí a veces que hay que buscar. Decía ella, claro, si no llego a tener cursos de aprendizaje, y una persona que empezó hace 4 años, yo no puedo ser un autodidacta. Que haya gente que lo sea, me parece maravilloso, cada uno que haga lo que sea, le ayuda a ser feliz en la vida. Pero yo, por ejemplo, que he empezado en el año 2020, ¿cómo voy a hacer yo ser autodidacta? Empezaría, pues mira, como todo esto es una evolución, empezaría por las chorradas de cuando uno tiene 15 años. Bueno, el volver a la infancia de vez en cuando no está mal. Mira, vamos, esto es un monólogo dramático también, como decía, se titula El mensajero. Quien he llegado a ser es irrelevante. Tan solo un ejemplar envejecido de la más dañina de las especies. No me siento orgulloso del presente. Me interesa saber, hay cosas dentro de mí que ignoro, cómo he llegado hasta aquí. El tránsito fugaz, aunque cotidiano, que hace de los días, de su luz algo igual pero diferente. Saber cómo el flujo, la marea interior de la sangre levanta mi estado de ánimo o muestra la cara oculta del fracaso que arrebata hasta el nombre. Sé que proceden mis modestos triunfos no del azar, sino de la apremiante necesidad de acomodar el mundo al sonoro compás de mis palabras. He cometido errores, como todos, fruto sin duda de una mal medida tensión entre soberbia y sensatez. Pero tolerar la ignorancia, propia o ajena, supone una cobardía que jamás consintiera permitirme. Por eso puedo verme en el espejo y decirme, soy Luis Cernuda, nada temo, salvo el olvido tras la muerte. Aquí me pongo, como ven, la piel de Luis Cernuda, y eso es el monólogo dramático y es un poco el ejercicio que me da la sensación de que le he encomendado. Muy bien, ¿hay alguien que quiera decir algo más, preguntarle algo más? ¿Nadie? Pues yo creo que vamos a terminar leyendo... Voy a terminar leyendo el poema ese que les comentaba, que he modificado después de estar publicado aquí. Como habrán percibido quizá también, mi poesía tiene mucho tinte culturalista. Siempre asocio la cultura a mi forma de vida y entonces está reflejada en muchos de mis poemas. Este poema se titula Cimiterio Católico, que es el cementerio protestante que hay en Roma y es donde está enterrado Keats, entre otros, y Shelley y George Corso y bueno, un sinfín de gente muy famosa. Gracias, no sé quién lo ha dicho. Efectivamente. Un muro no muy alto, descolorido, separa las cuidadas tumbas de mármol blanco, lustradas por la lluvia y por devotos admiradores, de la hilera de míseras chabolas, al parecer hoy del todo vacías, paraíso de urbanistas que avergonzarían al vecindario del Testacho si frecuentara la zona, un vecindario más proclive ahora a tunear viejos automóviles con llantas de 19 pulgadas y equipos de sonido de 2000 vatios que a honrar a sus muertos. Si soy escrupulosamente honesto, hice muchas fotografías de este lugar para paliar la sensación de verlo por primera y última vez, por el placer gregario de compartirlas con amigos, aunque la emoción no sea comparable.
Hoy surge esta imagen del pasado mientras paseo por el casco antiguo de una caótica ciudad del norte de España, mi ciudad de nacimiento, cuna del linaje de Garcilaso de la Vega y el Marqués de Santillana. Muy de mañana, antes de que abran sus puertas los comercios, al ver el ostentoso escaparate de una funeraria con la fachada de granito negro, abrillantado con celo, y un interior iluminado como el césped de un estadio de fútbol, que choca con la sobriedad del resto de negocios, una academia de idiomas, una agencia inmobiliaria y un bar de copas con las persianas toscamente grafiteadas. No me resisto a comparar la suntuosidad con que se embellece la muerte a este lado, inscripciones para transitar por la eternidad, grabadas en estelas armoniosas, pequeñas estatuas de ángeles caídos, ánforas, senderos ajardinados con espesos arbustos primordiales y macizos de flores que perfuman el aire bajo una luz cenital, divina, como de otro mundo, como con lo que ocurre afuera, en plena calle, donde aflora la vida. Bolsas rotas con restos de comida, heces que atraen a un ejército de insectos maliciosos, escombros, chatarra, vegetación descontrolada. Keats, cuyo nombre está escrito en el agua, otra víctima más de la maldición romántica, convirtió en piedra angular de sus versos la capacidad negativa. Y sin embargo, yo intento con ella la comunión imaginativa entre mente y naturaleza. Quizás eran la misma cosa, pero a mí me cuesta mucho establecer un vínculo emocional entre las dos ideas. Quien haya estado aquí sabe de qué hablo. Esta es probablemente la razón de que no pueda describir con claridad mis pensamientos, menos aún en este momento en que me siento a gusto con la vida y desoigo la llamada de la escritura, antes una máscara con la que disfrazar mis inseguridades, ahora ya solo una inoportuna interrupción de mi rutina. Muchísimas gracias. Vamos a terminar ya este acto. Antes de que terminemos, quería deciros que Carlos ha traído ejemplares de su último libro, de su poesía reunida, por si a alguien le interesa. Y yo creo que la mejor forma de terminar este encuentro es con un último poema que nos leas, si te parece. Sí, bueno. Para, comentar, voy a leer este otro inédito, aunque es un poco largo, pero bueno, para que vean que un poema se puede convertir en un cuento. Leyéndolo en más de una ocasión me han dicho eso, que parecía un cuento. Una verdad insospechada. Mientras pedaleaba por el angosto sendero de grava, poco antes de remontar la inclinada pendiente que conduce al promontorio, desde el que se divisa en estos días de verano un espectáculo de pieles bronceadas invadiendo implacables la arena de la playa, pensaba en palabras que parchearan los eventuales claroscuros de mi mente, antes de que ganara terreno una más que excusable escepticismo. No las hallé en los libros de autoayuda o en los devocionarios y las vidas de santos que leía y releía mi abuela materna en voz alta, más que hipotéticos ejemplos de entrega al Señor y espíritu de abnegación, alimentaban mi perplejidad porque ¿puede alguien, aunque sea solo en sueños, sufrir las trágicas secuencias de una experiencia ajena? Necesitaba que mis ojos, como las manos de un osteópata, detectaran desde el exterior las anomalías internas y aplacaran la sensación de vértigo que provoca el constante sentimiento de culpa, cada vez más común en la mirada de los hombres de cierta edad, adocenadas por el cúmulo de fracasos. Necesitaba ver por mí mismo si teñían de nuevo mi futuro equivocados prejuicios morales, no redimidos por la penitencia tras de la confesión, porque a un ministro de Dios se le pueden ocultar esos actos que consideramos irrelevantes, pero no se le pueden esconder a quien los padece. Cerradas formaciones de nubes avanzaban desde el oeste, pero recibía aún en los mechones sediciosos de pelo que sobresalían del casco y en el rostro desencajado por el esfuerzo, unos rayos dorados que invitaban a tomar el camino directo al paraíso. Aunque carecía de vocación religiosa y ya estaba muy lejos, animando al taxista
a que transgrediera las normas de circulación para llegar a tiempo al aeropuerto Ferenc, después de haber perdido la conexión de mi vuelo la tarde anterior por una inoportuna resaca de poesía moderna, coqueteando ahora con la posibilidad de que un salto en el tiempo me permitiera volver a mi lugar de origen y ser de nuevo el hombre que contempla las proporciones familiares de los edificios, sus fachadas funcionales desde los altos ventanales de la oficina suspendidos sobre el mareante rugido de la ciudad, sintiéndose invulnerable, sin remordimientos, ajeno a la caída prematura de las hojas, al viento que castiga las copas de los árboles, creando formas irreconocibles y dificulta aún más el avance de la bicicleta. Engarzo la corona superior y pedaleo voluntarioso pero contrariado y exhausto, porque me siento capaz de decidir mi futuro. Tamborilean sobre las isletas de cemento algunos guijarros a mi paso. Otros se parten como una nuez dejando al descubierto esa acumulación de esperanzas que encierra lo inviolado. El sonido ocasional de las aspas de un helicóptero sobrevolando casi a ras de tierra el litoral me hizo perder el equilibrio. Huyó el suelo. Mis ineficaces maniobras no atenuaron el golpe. Se detuvo en mi pecho durante unos segundos la circulación de la sangre. Cuando me incorporé, vi acercarse a unas jóvenes amazonas cabalgando alazanes adiestrados en el centro hípico en el que tomó sus primeras clases de equitación mi hija. ¿Era un espejismo o una creencia supersticiosa en la ley del ojo por ojo? El mareo y el efecto emético de las oprimidas vísceras de inmediato me hicieron volver en mí. Con ojos mecánicos y a las rotas mi montura inservible miraba compasiva su belerofonte destronado. Entonces, tratando de eludir el cielo tormentoso que se aproximaba veloz desde el mar y a la bulliciosa multitud arremolinada junto a mi cuerpo magullado, caminé hacia la orilla del papel que la blancura defiende, porque había dejado de formar parte de esta historia. Era la hora de regresar al mundo real, pero si nada de esto ha sucedido, dime, ¿dónde está la realidad? Muchísimas gracias. Gracias a todos por vuestra asistencia. Aquí Carlos, como he dicho, tiene libros a vuestra disposición. Continuaremos con el poeta del mes en septiembre ya. Gracias. Muchísimas gracias, Isabel, y muchísimas gracias a todos ustedes.